Si nuestro corazón es regenerado en la semejanza de Dios, si el amor divino es implementado en el alma, ¿no se manifestará la ley de Dios en la vida? Sea una vez más muy bienvenido usted, mi querido hermano, hermana que nos sintoniza, nos escucha, nos ve por las diferentes plataformas de la internet, por YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros una vez más en su programa Escudriñando las Escrituras, en donde nosotros pues nos enfocamos especialmente a estudiar la lección de escuela sabática, pero sin embargo pues con un invitado especial, y el día de hoy pues quien nos acompaña en este programa es el querido pastor Aníbal Pérez. Pastor Aníbal, sea muy bienvenido al programa Escudriñando las Escrituras, y bueno, pues el tiempo es para usted para que también pueda presentarse ante el público. Muchas gracias, hermano Omar. Gracias también por podernos invitar acá. Y será un placer poder compartir la lección con nuestros hermanos allá en casita. Y tal vez alguna iglesia, tal vez irá a transmitir. Pero amén. Qué bendición es llegar a una semana más y poder estudiar este tema tan interesante, un nuevo mediador, Cristo Jesús. Exacto. Así es que, bueno, pastor, vamos a empezar, y yo quisiera concederle el tiempo para que pueda dirigir nuestras mentes y nuestros corazones hacia el trono de la gracia por medio de la oración. Amén. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias, Señor, en primer lugar por regalarnos un sábado más sobre la faz de esta tierra. Poder, Señor, adorar y glorificar tu nombre en este día. Ahora, Señor, vamos a entrar en el repaso de nuestra lección de escuela sabática. Pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda guiar nuestra mente, pueda dirigir ese estudio, de tal manera, Señor, que podamos entender un poco más con respecto a nuestro mediador. Estoy seguro que cada uno de nuestros hermanos han estudiado, y hoy, Señor, vamos a aprender más. Quédate con nosotros, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, el título de esta semana, pastor, pues es un título bastante interesante e importante. Bueno, Jesús, el mediador del nuevo pacto. Yo quisiera enfocar primeramente lo que nos dice, ¿verdad? Aquí, un mediador. ¿Qué es un mediador? Es alguien que está en medio de algo que está separado, ¿verdad? Es como yo estoy aquí, usted está allá, pero sin embargo, algo aquí nos divide como una pared, ¿no? Pero sin embargo, aquí nos hace una promesa de que hay un mediador, alguien que nos puede unir. Pero sin embargo, ya hablando espiritualmente, ese alguien que nos une al Padre Celestial, sin duda alguna, es nuestro Señor Jesús. Y por eso yo quisiera compartir con usted lo que nos dice especialmente, pues nuestro versículo para memorizar. Lo encontramos en el libro de Hebreos, en su capítulo 8 y versículo 6, que nos dice así: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Aquí entra la siguiente pregunta, pastor. Entonces, nos está hablando de un intercambio, ¿no? De algo que fue, digámosle así, cambiado aparentemente, pero sin embargo, dice aquí el texto bíblico, tiene mejores promesas. ¿Qué podemos entender de este versículo? Hermano Omar, qué privilegio es poder estudiar este tema, en verdad, no solamente estudiarla. Esperamos que nuestros hermanos que nos observan sea una bendición para la vida espiritual este tema, ese repaso de la lección. Ya el hermano Omar hacía énfasis ahí en el mediador. En sí está en el centro de dos personas, pero tiene algo especial. El mediador no está ahí porque de repente tiene que estar, sino tiene una función. Ahora, hermano Omar, sería la función especial de ese mediador. Por ejemplo, yo escuchaba a algunos ahí que comentaban la lección, de dónde sale la palabra mediador, y lo vimos en la lección. Y alguien hizo ahí un ejemplo, por ejemplo, el árbitro que está en medio de un partido de fútbol, él está mediando. Cualquier situación está mediando, entonces tiene una función el mediador. Entonces, primero, ¿mediador de quién? ¿En medio de quién? De nosotros los seres humanos y Dios. ¿Con qué función? Ahora, eso sería uno de los temas que vamos a ver ahorita en estos días. Pero lo que nos habla el día sábado, este mediador, ¿quién es?
Y entonces nosotros encontramos ahí el título de nuestra lección, Jesús el mediador del nuevo pacto. Amén. Qué interesante que esta mañana en el repaso de la lección vamos a hablar de la persona maravillosa que es Cristo Jesús. Por eso, queridos hermanos, estén atentos ahí, si tienen ahí su lección, su Biblia, busquen los textos bíblicos, que es muy importante. Ya acá el hermano Omar ya dio el texto bíblico de memoria. Pero ahora dice, mira qué interesante cómo inicia el texto. Tanto mejor ministerio es el suyo. Mira, hay un ministerio mejor que es la de Cristo Jesús. Y luego dice, cuanto es mediador del mejor pacto establecido sobre las mejores promesas. Qué interesante entonces lo que vamos a ver acá. Un nuevo mediador, un nuevo pacto, nuevas promesas y mejores todavía. Amén, claro, y es que mediante la muerte Jesús canceló la pena de muerte que nosotros debíamos de cumplir, mas sin embargo, pues por nuestras transgresiones, pues Él hizo posible ese pacto cuando Él murió por nosotros. Podemos entender eso. Entonces vamos a entrar, pastor, a nuestra primera parte, que lo hemos titulado un intercambio. Amén. ¿Verdad? Un intercambio. Eso es algo tan interesante porque, bueno, vamos a ir entendiendo en el estudio el porqué, pues, de ese intercambio, la necesidad de un nuevo pacto. Aparentemente, pues, querido pastor, yo quiero que pueda resumirnos en qué estaba enfocado ese pacto. O sea, ¿cuál era ese pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel en aquellos tiempos? Ok, gracias, Omar. Pues el pacto antiguo, mira, no es que, como dice la lección, no es que el pacto antiguo no funcionara o que tuviese un problema o que no era perfecto. De hecho, sí tenía su función como Dios lo había establecido. Ahora mira, pero recordemos, hay que tomar dos cosas. ¿Por qué viene un nuevo pacto? Porque está anunciado en la Biblia, porque está predicho en la Biblia, porque ya los profetas lo anunciaron y de hecho dieron a conocer cómo iba a ser el nuevo pacto. Pero ¿qué pasa con el pacto anterior? Ahora mira, ¿cómo viene la necesidad de un nuevo pacto? Primero, quiero decirles algo de acuerdo a la lección de escuela sabática. El problema con el pacto antiguo era que no podía ofrecer la perfección. ¿En qué sentido? En que nosotros los seres humanos, Omar, nosotros los seres humanos por naturaleza pecaminosa, nosotros no podemos hacer nada bueno. ¿Qué bien yo puedo hacer o qué decisiones buenas puedo yo tomar con esa naturaleza pecaminosa? Nada. ¿Qué planes perfectos yo pueda tener con esa naturaleza pecaminosa? Nada. Entonces, el nuevo pacto estaba, se llevaba a cabo, todo lo que se llevaba a cabo en el santuario eran por hombres pecadores. Entonces, obviamente el nuevo pacto era perfecto, pero los hombres que estaban en ellos en algún momento dado llegaron a dejar de ser perfectos, olvidaron la santidad y devaluaron entonces el nuevo pacto, y Dios mismo reclama y Dios mismo hace reclamar al pueblo. Mira, los sacrificios de animales ofrecidos a través de ello no podían ofrecer una purificación verdadera y total del pecado, ni acceso a Dios. De acuerdo a Hebreos, eso nosotros lo vimos. El hecho de que haya sido necesario el nuevo pacto no significa que Dios fuera injusto. Eso tampoco lo vamos a ver de esa manera. Una vez más vuelvo a decirlo, estaba ya profetizado en la Biblia que iba a venir un nuevo pacto y que el pacto anterior dejaría de... Ahora, ¿cuál era la función que iba a dejar? ¿Cuál era cuál es el mensaje y que de un momento dado iba a dejar cuando viniera el nuevo pacto? Bueno, el pacto antiguo, primero nosotros vemos ahí que todo el sacrificio, todo lo que se hacía ahí en el santuario es una copia del verdadero. Exacto. Entonces, había también ahí las leyes, ahí estaban las leyes de Dios, pero las leyes estaban puestas en el arca del pacto. Ahora, al venir el nuevo pacto, las leyes mismas iban a cambiar. Mire qué interesante. Hay tres cosas importantes que nosotros vamos a ver del pacto antiguo, y espero que los hermanos que estudiaron su lección hayan tomado nota de esto porque es muy importante. El pacto antiguo los hombres lo dirigían, hombres pecadores, seres humanos con naturaleza pecaminosa. No puedo yo llegar
no quiero aquí decir algo, quizás pedir o suplicar a un ser humano para que perdone mis pecados, no puede. De hecho, la función de ellos era interceder. ¿Qué hacía el sacerdote ahí? Ser un mediador. Ahora mira, el mediador era un ser humano. El sacrificio eran animales. Los mandamientos o la ley estaba escrita en tablas de piedra, estaba en el arca del pacto. Ahora, era necesario un intercambio, tal vez no con diferentes leyes, que es la misma ley con diferente colocación. Ahora, exacto, es el mismo sacrificio con diferente sacrificio, un diferente mediador. Y aquí está ahora lo que queríamos llegar. El mediador sí es importante. ¿Por qué era necesario un nuevo pacto, un nuevo mediador? Porque el nuevo mediador que vendría tendría que pagar un sacrificio, digamos, ahora ya no era con animal, ya no era una ovejita, ya era ahora lo anunciado. Cristo Jesús viniendo como un cordero perfecto y ser ahora el sacrificio. Por lo tanto, si todo iba a cambiar, era necesario un nuevo pacto. Amén, y aquí el día sábado fue importante porque nos habla a nosotros de Cristo Jesús, un sacrificio perfecto, por lo tanto llega a ser un mediador perfecto. Y no sé, Omar, si se acuerda la otra lección que pasó ya hace 2 semanas, hablamos de Cristo Jesús, quién era. Y entonces ahí nosotros entendimos que realmente Cristo Jesús, cuando dice que no pecó y traía una naturaleza, claro, como hombre, pero era el segundo Adán. Por lo tanto, exacto, no es un mediador, no es un sacrificio, no es un hombre, pero es como el segundo Adán, que ahora viene como sacrificio, no solamente a pagar nuestra deuda del pecado, y ahora viene a ser mediador de nosotros, un diferente sacerdote, un diferente mediador. Por eso es necesario la necesidad de un nuevo pacto. Claro, yo quisiera mencionar 2 versículos claves con usted. Lo encontramos en el libro de Hebreos, en su capítulo 7, versículo 12, dice así: porque al cambiar el sacerdocio, también se tiene que cambiar la ley. Bueno, el siguiente versículo es el versículo 19, que dice así: pues la ley de Moisés no perfeccionó nada, y en su lugar tenemos una esperanza mejor, por la cual nos acercamos a Dios. Ahora podemos entrar en un problema aquí, pastor. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis, ¿verdad? Porque quizás no esté tan acoplado a lo que nos habla la lección, mas sin embargo es algo tan importante. Porque a veces podemos pensar, bueno, eso significa que el pacto, la ley, porque aquí no se está hablando de la ley, eso significa que anteriormente, pues la ley fue para aquellas personas, ¿no? Porque aquí está diciendo que, bueno, la ley pues no perfeccionó nada, eso significa que la ley es inservible. Mas sin embargo, ¿qué podemos entender de estos versículos? Que nos está hablando de nada más un intercambio del pacto, porque el pacto anterior era solo una sombra, un espejismo, ¿verdad? Porque los hombres que llevaban, por ejemplo, hacían los sacrificios y intercedían por el pueblo, ellos llevaban los corderos del pueblo y se presentaban delante de Dios para rogarle el perdón del pueblo. Mas sin embargo, ellos también debían de llevar sus propios corderos, porque ellos también eran pecadores, ¿verdad? Ellos también tenían que tenían que sacrificar un cordero porque también había pecado en ellos. Entonces, aquí entendemos de que el pacto del Antiguo Testamento pues es un pacto de espejismos, no que sea un pacto inservible también, porque ese pacto pues es un pacto de un Dios sabio y un pacto de sabiduría para darnos a conocer el pacto del Nuevo Testamento, que sin embargo van ligados. Amén. Omar, qué interesante es cuando nosotros hablamos del nuevo pacto, porque nosotros tenemos que ver cuántas cosas cambiaron, ¿no? De hecho, no solamente vamos a pensar el nuevo pacto, el cambio de la ley. No hubo ningún cambio de la ley. De hecho, lo vamos a ver más adelante. La ley estaba en el arca del pacto. Ahora, estaba escrita y la ley ha tenido siempre la misma función. La ley, de hecho, no es sinónimo de guardarla y salvación. La ley es sinónimo de obediencia, guardarla por obediencia.
Entonces, si no hubiese necesidad de sacrificio, si solamente la ley, entonces solamente hubiese estado la ley, pero no. Ahora mira, todo comienza, como lo dice la lección, con un prólogo. ¿Cuál sería este prólogo del sacrificio y del antiguo pacto? En que Dios rescata a su iglesia o a su pueblo de Egipto y ahora lo pone en libertad. Y qué interesante es que no viene todo a pedir al Señor que el pueblo obedezca mientras está en esclavitud, sino ahora viene a pedir la obediencia cuando está en libertad. Pide obediencia, establece las leyes, pide obediencia, y entonces el pueblo ahora tenía que estar actuando o tendría que tener esa fe, esa certeza de poder ser limpiado de sus pecados a través de su sacrificio, a través de que el cordero sea sacrificado, y cuando el mediador, que era el sacerdote, tenía que interceder por ellos, era la fe que actuaba en ellos. Es decir, el pueblo tenía que dar a conocer una fe genuina en la copia del nuevo pacto, en ese pacto. Entonces, el pacto en sí no es exactamente que no era perfecto, que no podría dar su función. Claro que la daba, pero ahora hay algo especial, Omar. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? ¿Dónde estaba la ley? La ley estaba escrita en tablas de piedra, estaba en el pacto, en el arca del pacto, y el pueblo solo se le pedía si obedecieran. Mira qué interesante. ¿Qué es lo que más Dios pedía ahí al pueblo? Obediencia, obediencia. Entonces Dios iba a bendecir y el pueblo estaba caminando bien porque empezó bien, así con obediencia, hacía los sacrificios, celebraba los sacrificios, el sacerdote hacía su función de interceder de un mediador, pero el pueblo se perdió, el pueblo empezó a devaluar, el pueblo dejó de tener esa fe en esa copia. Ahora, la función de que tenía el antiguo pacto era perfecto, era bueno, funcionaba, pero el pueblo dejó de tener esa fe. Ahora mira, sin embargo, la práctica, la función del antiguo pacto estaba anunciando otra cosa. El nuevo pacto vendría pronto. Vendría el nuevo pacto, y al venir el nuevo pacto, cambio de leyes. Entonces, el fin del nuevo pacto llegaba, o el fin de la ley era llevar a cabo el nuevo pacto. Y ahora venimos a un cambio de forma de escribir la ley, pero el fin de la ley es lo mismo, llevarnos al nuevo pacto. Qué interesante. Ahora vamos a ver algo más especial adelante, porque ¿dónde está el Espíritu Santo ahora? Miren, claro. Qué interesante. Y es que, bueno, yo quisiera resaltar algo aquí. Claro que la obediencia a los mandamientos de Dios eran parte fundamental, pues en lo que Dios quería para que ese pacto se cumpliera, porque el pacto era, bueno, ustedes, seres humanos, obedezcan mis mandamientos, pónganlos en práctica y yo voy a ayudarlos, yo voy a estar con ustedes y voy a ser su Dios. Ese era el pacto entre los israelitas y Dios también, ¿verdad? Bueno, el pacto era ese, mas sin embargo, el pueblo de Israel encontramos algo. Yo aquí quisiera agregar algo, ¿verdad? Para comentar unos momentos. El pueblo de Israel tuvo que vagar ¿cuánto tiempo previo a entrar a la tierra prometida? 40 años, ¿verdad? Porque es que ellos no lograron entrar por la falta de la fe. Correcto. Eso significa de que también el hecho de obedecer los mandamientos, pues ¿por qué es que podemos entender que los mandamientos no nos pueden salvar? Y bueno, a fin de cuentas, si guardamos todos los mandamientos y los guardamos bien, incluso a la perfección, ¿por qué no podríamos salvarnos por ese hecho de guardar los mandamientos? Aquí está la respuesta, Omar. Y también, queridos hermanos, miren, ¿por qué Dios puso sus mandamientos? Para obediencia, porque amaba al pueblo. Y si nosotros vemos también los mandamientos de Dios, parte de ella no solamente era que el pueblo obedeciese, era para la bendición del pueblo y era para que el pueblo se mantuviese con salud. Ahora vean, el prólogo o lo que antecede antes de Dios pedir obediencia es poder liberar al pueblo, ponerlo en libertad. Qué interesante es que Dios no pide vamos a decir, la obediencia a los mandamientos a alguien mientras está en esclavitud.
Una vez está libre, Dios pide la obediencia a su mandamiento, pero al mismo tiempo a practicar en el antiguo pacto. Ahora, ¿cómo se establece o cómo se anuncia el nuevo pacto? La encontramos en el libro de Jeremías. Y vamos a entrar ya ahora en el nuevo pacto, cómo Jeremías lo da a conocer. Y tenemos ahí nuestro texto bíblico en Jeremías capítulo 31 y el verso 31, 32, 33 y 34. Y vamos a leerla. Dice de esta manera: He aquí que vienen días, dice Jehová, en las cuales haré nuevo pacto con la casa de Jacob y la casa de Judá. Y mira qué interesante, Omar, que estábamos dejando algo muy importante. ¿Cómo Jesús viene a ser el nuevo mediador? Primero, no era posible que alguien asumiera el cargo de sacerdocio o sacerdote, de sumo sacerdote, o como podemos llamarle, si no viniese de la tribu de Leví. Porque fue a la tribu de Leví a quien se le dio ese privilegio de poder tomar el sacerdocio en el santuario. Ahora mira, Jesús viene ahora como el nuevo mediador. En el nuevo pacto Jesús aparece, pero Jesús no viene de la tribu de Leví, viene de la tribu de Judá, pero viene de la orden de Melquisedec. A mí qué interesante, ahora sacamos otro nombre, porque Dios así lo estableció. O sea, no se está viniendo un nuevo pacto de repente a cambiar lo que ha quedado, así por querer decir no vale el antiguo, sino que estaba anunciado aún antes de que vendría alguien con el orden de Melquisedec y que ahora aparece Cristo Jesús, el nuevo mediador. Mira, qué interesante, voy a leer una vez más. Dice: un nuevo pacto en la casa de Jacob y de la casa de Judá. Mira, cuando tú lees ese texto, está anunciando la palabra de Dios. Mira, viene un nuevo mediador, va a haber un nuevo pacto, pero ahora viene de la casa de Judá. Tomen nota, viene de la casa de Judá, por eso es nuevo. ¿Qué tanto es nuevo? Cambia. Primero, los mandamientos, la forma de colocar los mandamientos va a cambiar. La forma de sacrificio lo que se utiliza como sacrificio va a cambiar. Ahora, el nuevo mediador va a ser diferente. De hecho, ya no viene ni siquiera de la tribu de Leví, viene de Judá. Ahora mira, voy a seguir leyendo lo que dice acá. No como el pacto que hice con sus padres en el día en que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto. Mira qué interesante, aquí viene el prólogo de hacer un pacto. Porque ellos invalidaron mi pacto. Aquí está el problema. El problema no era de que el pacto no funcionara, no fuera perfecto, no tendría su función, sino que el pueblo invalidó el pacto. Realmente devaluó ya el sacrificio. Ahora el Señor sigue hablando. Porque ellos invalidaron mi pacto, bien que fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en sus entrañas y escribiré en sus corazones, y seré yo en ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Mira qué interesante. Ahora mira, realmente si el antiguo pacto fue una liberación de Egipto, y ahora la esperanza o la promesa de una bendición tan grande por obediencia y porque Dios salvó a su pueblo y ahora pedía obediencia para poder bendecirlos. De alguna manera el pueblo en algún momento le falló y Dios también retuvo su bendición. Pero mientras el pueblo, porque no vamos a decir que todo el pueblo de Israel fracasó, hubo una parte del pueblo que sí cumplió con tener esa fe en Dios, tener esa fe en ese pacto. Por lo tanto era obediente a Dios y Dios cumplió su promesa de bendición a esas personas. Ahora, si eso sucedió en el antiguo pacto,
Ahora, en el nuevo pacto, que una vez más Dios dice, yo voy a perdonar sus pecados, yo los voy a liberar, voy a borrar sus pecados, nunca más me voy a acordar. También inicia con un prólogo del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, como el cordero sin mancha, sin defecto que se necesitaba, como un cordero perfecto. Ahora Dios establece un nuevo pacto. ¿Y cuál es ese nuevo pacto? Tenemos ahí nosotros a Cristo Jesús. Mira, voy a leer una parte acá de la lección. Dice, la muerte de Cristo, dice, posibilita la institución del nuevo pacto porque satisface las demandas del primer pacto con Israel, que se había quebrantado, de acuerdo a Hebreos 9, 15 al 22. En este sentido, Jesús es el garante que asumió todas las obligaciones legales incumplidas. En otro sentido, la exaltación de Jesús en el cielo garantiza que se cumplirá la promesa de Dios hecha a los seres humanos. Y aquí usted me preguntaba cómo es esa bendición, cómo es esa promesa. Jesús está en el cielo ahora. Está intercediendo por nosotros. Es el nuevo mediador. Es ahora Jesús el mediador entre Dios y nosotros. Por lo tanto, garantiza una bendición mayor para nosotros. Amén, claro. Es que Dios es fiel a sus promesas. Amén. Eso es algo maravilloso. Por eso es que yo le preguntaba, pues, ¿qué esperanza nos trae? La esperanza es que Dios, mientras nosotros muchas veces fallamos a Dios, Él siempre va a ser fiel. El libro de 2 de Timoteo, en su capítulo 2 y versículo 13, nos dice lo siguiente: si no somos fieles, Él sigue siendo fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esa es la esperanza que puede traernos esto, queridos hermanos. Así que, bueno, no se despegue en estos momentos de su teléfono celular, o bueno, siga en sintonía de nosotros, porque vamos a ir a una pequeña pausa, más sin embargo, pues vamos a continuar con este estudio. Estamos de vuelta en el programa Escudriñando las Escrituras y le damos las gracias a usted por estar con nosotros, porque nos escucha, nos sintoniza, nos ve siempre, pues deseándole también las más ricas y bendiciones de nuestro Dios, y que siempre usted pues también pueda tomar su lección, estudiarlo, escudriñando la palabra de Dios, porque en ellos nosotros hallamos la vida eterna. Entramos a nuestra segunda parte, pastor. Bueno, un pacto con promesas, Pues estábamos hablando en el bloque anterior que pues Dios es fiel a las promesas que Él hace. Aunque nosotros, dice 2 de Timoteo, en su capítulo 2 y versículo 13, fallemos a las promesas que hacemos a Dios, o muchas veces desobedezcamos sus mandamientos, Él no puede negarse a sí mismo. Pues un pacto con promesas, ¿qué podemos aprender de esto, pastor? Ok, esto es muy interesante, queridos hermanos, porque ahora Jesús, como nuestro mediador, como nuestro, digamos, como el nuevo pacto, Jesús viene ahora no solo un mediador perfecto, no solo quizás el que nos ha prometido la bendición. Mira, vamos a volver un poco más, vamos a retornar quizás al inicio dijimos algo importante. Me gustó este ejemplo que este comentarista de la lección dio a conocer. El árbitro que está en medio de dos equipos, en un partido de fútbol, que está ahí, su trabajo es mediar. Exacto. Es justo, es honesto, tendría que ser un trabajo perfecto, por lo tanto tomaría en ese momento una justicia en su mano. Y entonces haría un trabajo excelente cuando es justo en todo el momento que él va a quizás ejecutar cualquier falta. Pero de igual manera él tendría un resultado perfecto por haber hecho un trabajo justo. Ahora mira, voy a decirlo de esta manera. El mediador en el antiguo pacto, vamos a decir, era realmente llegar a concluir el trabajo de justificar o llevar a cabo, esperar que la justicia actuara en ese momento con el ser humano. Ahora, Jesús, nuestro mediador actual, también es justicia nuestra. También es el mediador que por ser un ser justo, un ser perfecto,
las bendiciones que Dios, las promesas que Él ha prometido, van a venir, van a ser perfectas, porque es un pacto perfecto, un nuevo pacto, nuevas promesas. Qué interesante es ahora, mira lo que dice la lección. Podemos sentirnos tentados a pesar que el nuevo pacto tiene mejores promesas, en el sentido de que tiene mayores recompensas que las que tenía el antiguo pacto. Una patria celestial, la vida eterna y otras. La verdad es que Dios le ofreció a los creyentes del Antiguo Testamento la misma recompensa que nos ofrece a nosotros. Y ahí tenemos nosotros los textos de Hebreos. Ahora, se refiere a una clase diferente, de promesa. El pacto entre Dios e Israel era un intercambio formal de promesa entre Dios e Israel. Dios tomó la iniciativa y la liberó a Israel de Egipto y prometió llevarles a la tierra prometida. Qué interesante, eran las mismas promesas, no cambiaba. El mediador que tenían, pues era diferente. Ahora mira, qué interesante es llegar a esta parte de la lección, porque las promesas prácticamente no es diferente, pero son las mejores. ¿En qué sentido? En que de igual manera se le prometió a ellos la dirección de Dios, el perdón de sus pecados a través de su fe. También se les prometió a ellos bendición en la peregrinación hacia la Canaán terrenal, y era el propósito de Dios llevarlos a la Canaán terrenal. Amén. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios con el nuevo pacto? Lo mismo, los liberó, nos liberó a nosotros, perdonó nuestros pecados a través de morir en la cruz del Calvario. Un Dios de amor, un Dios de misericordia, porque a pesar de que nadie merecía, Dios lo hizo por nosotros. Ahora mira, establece un nuevo pacto. Y el nuevo pacto entonces no es que nosotros ahora por guardar la ley nos vamos a salvar. El fin de la ley es el mismo. ¿Cuál era el fin de la ley allá en el antiguo? Era enviar a las personas al sacrificio para poder solventar el problema del pecado. El fin de la ley ahora es el mismo: enviar a las personas a quien ahora, a Cristo Jesús, aceptar el sacrificio de Jesús y aceptar al mediador que hoy tenemos, a Cristo Jesús. Por eso decía al inicio Omar, nosotros los seres humanos con nuestra naturaleza pecaminosa no podemos hacer nada, no podemos decidir nada, no podemos tomar buenas decisiones, porque nuestra naturaleza pecaminosa va a tomar malas decisiones, de hecho planes que van a ser equivocadas. Pero ahora nuestro mediador no es un hombre, no es un ser humano que con la naturaleza pecaminosa. De hecho, Jesús era el segundo Adán, un cordero perfecto que ahora fue al sacrificio, un sacrificio perfecto, y pasó ahora a ser mediador. Por lo tanto, tenemos un sumo sacerdote perfecto, no solo perfecto en hacer justicia, sino en cumplir sus promesas, pero algo más especial, que Jesús envía su Espíritu Santo y escribe sus leyes en nuestra mente, pero no las escribe en nuestro corazón y en nuestra mente para que seamos salvos por ella, sino que para que la misma ley que está en nuestra mente, en nuestro corazón. Mira, ¿dónde tomamos decisiones? Aquí en la mente. ¿Dónde formulamos nosotros planes? Aquí en la mente. ¿Para qué va a servir la ley aquí en la mente? Para que su fin cumpla. ¿Y cuál es su fin? Llevarnos al mediador perfecto, que es Cristo Jesús. Amén. Claro, y yo quisiera comentar, especialmente leer con usted y compartir los siguientes versículos que lo encontramos en el libro de Hebreos en su capítulo 10, versículos 5 en adelante. Amén. Dice así: por eso Cristo, al entrar en el mundo, dijo a Dios: no quieres sacrificios ni ofrendas, sino que me has dado un cuerpo. No te agradan los holocaustos ni las ofrendas para quitar el pecado. Entonces dije: aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios. En estos versículos, pastor, encontramos lo siguiente. Yo no sé, pero podemos ponernos a pensar cuántos corderos fueron sacrificados en aquellos tiempos. Miles de corderos. Pero correcto. Sin embargo, aquí dice: esto no te agrada, oh Dios. Por eso es que dije, bueno, aquí estoy y voy yo a ser sacrificado por esos
por los hombres, por los seres humanos. Por eso es que mi querido hermano, hermana, en estos momentos que usted nos escucha, nos ve, yo no sé, tal vez esté pasando por alguna dificultad, algún problema, algo que usted no puede entender, que piensa que todo está, que ya no hay solución, alguna enfermedad. O incluso, si todo está bien, hay alegría y felicidad con usted, eso es maravilloso. Podemos entender que Cristo Jesús dio la vida por nosotros y murió en la cruz por cada uno de nosotros. Me gusta bastante el versículo 7 que dice así: entonces dije, aquí estoy, tal como está escrito de mí en el libro, para hacer tu voluntad, oh Dios, porque Cristo murió por nosotros para que nosotros tengamos vida en abundancia. Podemos entender también, pastor, que puede venir a nuestra mente, ¿no?, la idea de pensar. Entonces eso significa que como el pacto anterior del Antiguo Testamento solo era un espejismo, solo era, un simbolismo. Ellos no gozaron de las promesas que nosotros gozamos hoy en día en el Nuevo Testamento. Claro que gozaron. Y yo quisiera compartir con ustedes los siguientes versículos, siempre en el libro de Hebreos, en su capítulo 11, versículo 10, que nos dice así: porque Abraham esperaba que aquella ciudad que tiene bases firmes y de la cual Dios es arquitecto y constructor. Aquí nos está hablando Pablo, ¿verdad?, el escritor de Hebreos, que Abraham también estaba enfocado en aquella ciudad, no una ciudad hecha de mano de hombre, sino que una ciudad celestial que Dios mismo había elaborado. Y también el versículo 13 nos dice así: todas esas promesas, todas esas personas también murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido, pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose también a sí mismo como extranjeros de paso por este mundo. Es decir, que la promesa, aunque el pacto del Antiguo Testamento pues era un espejismo, claro que sí, ya lo vimos, porque no cumplía con los requisitos especialmente perfectos, pero en el Nuevo Testamento sí se cumplió, porque Jesús hizo eso, lo cumplió a su perfección. Más sin embargo, las personas del Antiguo Testamento, los israelitas, gozaron también de esas promesas. ¿Qué promesas? De una ciudad celestial, una Canaán celestial más que de una Canaán terrenal. Ok, gracias, Omar. Qué interesante es entonces que la forma en que habló lo que hoy acaba de mencionar. Y de hecho la lección dice: la obediencia de Jesús garantiza la promesa del pacto. Amén. Así que entonces nosotros acá, mira, ¿cuál fue el problema del antiguo pacto? La desobediencia de los seres humanos, del pueblo antiguo. Y entonces, ¿quién devaluó, podemos decir, la obra del pacto antiguo? Los seres humanos. De hecho, el sumo sacerdote en algún momento, y los sacrificios se fueron devaluando. Ahora, no podríamos pensar esto ahora porque tenemos un sacrificio perfecto, hablando de Cristo Jesús, un cordero perfecto, un sacrificio perfecto, y ahora un mediador perfecto. Y por eso dice: la obediencia de Jesús garantiza la promesa del pacto. Mire qué interesante. Hoy no tenemos un pacto donde pudiera fracasar algo, sino que ahora es nosotros el llamado a obedecer a amar, a entregarnos a Cristo Jesús como nuestro mediador. Y qué interesante es cuando nosotros vemos acá, mira, voy a leerlo acá. Dice: de segundo lugar, Dios nos da su Espíritu Santo para empoderarnos, así poder cumplir su ley. Voy a leerlo una vez más. En segundo lugar, Dios nos da su Espíritu Santo para empoderarnos, así poder cumplir su ley. Mira, ahora voy a decir algo. Tenemos un sacrificio perfecto. Tenemos la obediencia de Cristo Jesús. Llegó a que nosotros tuviésemos un sacrificio perfecto, un cordero perfecto, que es Cristo Jesús. Ahora, pasó ahora un sumo sacerdote perfecto, una persona, Jesús, hecho hombre, pero nunca pecó, porque la Biblia dice que nunca pecó. Ahora mira, aparte de esto, cuando el mandamiento cambia, porque primero estaba en tablas de piedra, ahora es escrita en el corazón y en la mente del ser humano.
pero también ahora se le agrega el Espíritu Santo al ser humano. Y eso lo vamos a ver un texto que vamos a leer ahorita. Se le agrega al ser humano. Y entonces, el pueblo de Israel es verdad que tenía el Espíritu, pero ¿cómo llegaría el Espíritu al ser humano? Cristo Jesús ahora, antes de irse al cielo, dijo: es necesario que me vaya, para que el Espíritu venga, y Él os guiará a toda verdad. Entonces, el Espíritu Santo toca nuestro corazón, nuestra mente, y nos hace reconocer los mandamientos, y los mandamientos con el mismo fin. ¿Hacia dónde? Llevarnos a Cristo Jesús, al mediador que tenemos, al sacrificio que Él hizo. Y qué interesante es ahora, Omar, porque estoy seguro que en algún momento dado, usted como yo sentimos el Espíritu Santo hablándonos, Amén, tocando a nuestro corazón y llevarnos a Cristo Jesús, el verdadero sacrificio pascual. Pero también, una vez aceptar el sacrificio de Jesús, ahora tenemos también a Cristo Jesús como el sumo sacerdote, como nuestro mediador, a quien nosotros vamos ahora a confesar nuestras faltas, nuestras culpas y nuestros pecados. amén, claro. Así es que, mi querido hermano, hermana, en estos momentos, sabe que nosotros ya no tenemos que ir, llevar un cordero y matarlo. Solo tenemos que arrodillarnos. Tal vez usted ha fallado a Dios y se siente mal. Claro, todos en algún momento, como lo mencionábamos, el Espíritu Santo toca nuestro corazón y, bueno, también nos reprende. Mas, sin embargo, hoy lo único que tenemos que tener es fe. Es confiar en Dios, es saber que Él está allí para perdonarnos y nos recibe con los brazos abiertos. Cristo ha satisfecho las demandas del pacto, por lo tanto, el cumplimiento de las promesas de Dios que Dios nos hizo. Bueno, pues hoy en día nosotros podemos acercarnos pues confiadamente al trono de la gracia, sabiéndonos que Dios nos escucha. Sabiendo también que por medio de la fe y de la confesión de nuestros pecados podemos hallar la vida eterna. Vamos a ir a la siguiente pausa, mas sin embargo rogándole a que pueda quedarse con nosotros en sintonía también. Estamos de vuelta nuevamente en el programa Escudriñando las Escrituras y entramos a nuestra tercera parte. Gracias por estar con nosotros, queridos hermanos, queridos amigos, recordándoles siempre, pues si en sus posibilidades está, tome su Biblia y acompáñenos en este estudio. Nuestra tercera parte, pastor, pues lo hemos titulado también una transformación de corazón. Y yo quisiera compartir con usted lo que nos dice el libro de Ezequiel. Amén. En su capítulo 36, versículo 26 y 27, que nos Amén. Dice así: pondré en ustedes un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Quitaré de ustedes ese corazón duro como la piedra y les pondré un corazón dócil. Pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Bueno, ¿qué podemos entender y extraer de este versículo? Que seguramente nos trae un gran mensaje, querido pastor. Llegamos al final ya de la conclusión quizás de este estudio, queridos hermanos, y muy interesante esta pregunta. Dios ahora hace un trabajo muy especial, porque ahora asegura al pueblo no solo de haber hecho el trabajo de rescatarlo, no solo de haber hecho el sacrificio perfecto, poder liberarlo del pecado, sino que ahora Dios hace algo muy especial, y por eso el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto tendría que haber cambios no de la ley, sino de la forma de colocar la ley. Amén. Y ahora agregaría a su espíritu poder dirigir a sus hijos. Y una vez más me gustaría que lea el 27. Claro, el versículo 27 nos dice así: pondré en ustedes mi espíritu y haré que cumplan mis leyes y decretos. Qué interesante esta parte, queridos hermanos, porque el pueblo anterior fracasó por una razón, y yo creo que tenemos ahí un texto todavía que leer antes, hermano, en
Este texto me llama la atención, 17.1, Jeremías 17.1, si podemos ahí buscar el texto de Jeremías 17.1, porque con esto vamos a ir concluyendo, no sé si lo tiene ahí hermano y puede leerlo. Aún no, pero vamos voy a buscar acá el texto y mira cómo Dios ahí está haciendo o dando a conocer cómo se encuentra el pueblo. Entonces aquí está, voy a leer Jeremías capítulo 17. Aquí lo tengo. Léalo hermano. Nos dice así: Judá, tu pecado está escrito con cincel de hierro, está grabado con punta de diamante en la piedra de tu corazón, en los cuernos de tus altares. Mira cómo dice este texto. Mira esta versión como dice. Yo estoy seguro que los hermanos tienen también ahí diferentes versiones. Porque este es clave este versículo para Exacto. poder añadirlo con lo que dice Ezequiel. Mira lo que dice. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro, con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los lados de vuestros altares. Qué interesante. Cómo queda el pecado en el ser humano, cómo es una capacidad de poder estar puesta en el ser humano. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿qué trabajo podemos elaborar nosotros con un cincel de hierro? Claro, dejar algo enmarcado, yo diría para siempre, ¿verdad? Para siempre. Exacto. Digamos, vamos a ir al terreno de un albañil. Si un albañil fracasó, y entonces tiene que arreglar algo allá, pero lo hizo con concreto, un concreto bien cargado, utilizaría el cincel, utilizaría un hierro para poder enmarcar algo. Bajar eso, de lo contrario quedaría fijo. Ahora, imaginémonos cómo estaba el pecado, cómo está el pecado enraizado en el corazón del ser humano. ¿Cómo podría el pueblo en el pacto antiguo poder cumplir? Y queridos hermanos, ahí los títulos de la lección de esa semana: era necesario el pacto nuevo, era necesario un nuevo mediador, porque ni siquiera el mismo sumo sacerdote del antiguo pacto podría cumplir y hacer el trabajo perfecto. Entonces no es que el pacto no era perfecto, no es que la ley estaba mal, el pecado no es que la ley se cambió, la ley es el mismo, no había problema en la ley, no había problema en el servicio, el problema era el ser humano, cómo estaba enraizado en el pecado. Ahora Dios dice ya en el libro de Ezequiel, por eso leímos como ahí dice: pondré mis leyes en su mente, en su corazón, y entonces ahora, pero agrega: pondré mi espíritu en ellos. Dios mismo estará en nosotros, trabajando, llevándonos a ese cambio perfecto, a esa aceptación, a recibir a ese mediador en nuestro corazón, gracias a su Espíritu. ¿Y qué función haría el Espíritu de Dios en nosotros? Cambiaría nuestro corazón. Ya no tendríamos ese corazón de carne, donde está el pecado puesta como un cincel de hierro. Ahora tendríamos nosotros, ese corazón de piedra donde estaba el pecado. Ahora tendríamos un corazón de carne, un corazón que tendría el privilegio de poder recibir al Espíritu Santo. Amén. De poder aceptar el Espíritu Santo. Y queridos hermanos, aquí está el mensaje de la lección de escuela sabática. ¿Qué más puede hacer Dios por ti? ¿Qué más puede hacer el Dios Todopoderoso para salvarte? Si día a día te habla para poder transformar. De lo contrario, tú no podrías solamente dejar abrir el corazón a Dios, darle una oportunidad a Dios, y el que te va a cambiar es el Espíritu Santo. Algunas personas, hermano Omar, dicen de esta manera: yo voy a buscar a Dios hasta cuando sea diferente, hasta cuando cambie. Exacto. Imposible, no se va a poder. Es Dios con la obra de su Espíritu Santo transformándonos a un nuevo corazón de carne, aceptar el sacrificio de Jesús y aceptar al nuevo mediador, que es Cristo Jesús, nuestro sumo sacerdote. Yo creo, pastor, que el problema hoy en día, que pensamos a veces que la ley ya no está vigente, el problema no es la ley, el problema es el corazón. El corazón, entre más se aleja cada momento de Dios, se va colocando y tornando como una piedra, como usted lo mencionaba, como algo de concreto, algo tan pero tan difícil
de penetrar, algo tan difícil de quebrantar. Porque cuando Dios entra, especialmente el Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toca la puerta de nuestro corazón, ¿pero qué puede hacer Él si nuestro corazón está enmarcado, nuestro pecado en nuestro corazón, con cincel de hierro? ¿Qué puede hacer Él si, nuestro corazón de piedra no puede ser quitado? Únicamente, yo creo, pastor, que Dios nunca nos va a arrastrar, nunca nos va a tomar de la mano y nos va a obligar. Él es un Dios de amor y nos llama, como dice Apocalipsis: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, yo entraré con él, cenaremos juntos. Eso es una promesa maravillosa. Sin embargo, pues podemos entender, pastor, de que únicamente podemos hallar un nuevo corazón por medio del Espíritu Santo. Por eso, el nuevo pacto resuelve el problema del corazón hoy en día. Amén. Y aquí es donde nosotros, los que estudiaron su lección, vieron este párrafo tan lindo que dice, acá lo encontramos ya en el último párrafo del día jueves. Dice de esta manera: lo mismo se aplica a nosotros hoy. El amor, el cuidado de Jesús al morir por nosotros es el prólogo del nuevo pacto. De acuerdo a Lucas 22:20, la verdadera obediencia proviene del corazón como una expresión de amor. Este amor es la marca distintiva de la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente. Dios derrama su amor en nosotros a través de su Espíritu, y que se expresa en amor hacia un Dios bondadoso, un Dios de amor, un Dios lleno de promesa para cada uno de sus hijos que lo reciben. Claro, es que cuanto más cerca estemos de Jesús, pastor, sin duda alguna, más imperfectos nos vamos a poder ver, porque vamos a reconocer nuestros propios errores, con nuestros propios ojos vamos a poder ver, vamos a tener una visión más clara del pecado y la degradación que puede traer el pecado por nosotros. Y nuestras imperfecciones se verán en abierto y claro contraste con nuestra naturaleza perfecta. Esto es evidencia de que los engaños de Satanás han perdido su poder, de que la vivificante influencia del Espíritu de Dios está despertando a la persona, está despertando al ser humano. ¿Qué podemos hacer, queridos hermanos? Tenemos un corazón duro, eso es seguro. El pecado, como dice David: yo pecador nací, pecador nacimos en este mundo. Pero Dios, el Espíritu Santo, toca la puerta de nuestro corazón para implementar esa ley en nuestro corazón, para que esa ley vaya renovando, sea como un espejo para nosotros, vaya rompiendo ese pecado que está escrito con cincel de hierro en nuestros adentros. En estos momentos, donde sea que usted se encuentre, escuchando o viendo, quizás ha cometido algún error, quizás ha renegado contra Dios y ha dicho: hasta cuando termine la universidad, hasta cuando sea una mejor persona. No, nunca lo vamos a poder. Hoy podemos únicamente tomándonos de la mano de nuestro mediador, que es nuestro Señor Jesús. Vamos a inclinar el rostro, pastor, y vamos a orar. Padre nuestro, que su morada está en las alturas del cielo, que la honra, la gloria y el poder sean para usted. Gracias, oh Dios, por su palabra. Y pedimos perdón, pedimos y rogamos misericordia por nuestros errores, porque muchas veces, Señor, pues nos hemos aislado de su ley, y nuestro corazón por causa de eso se ha endurecido. Nos hemos olvidado del pacto, de la obediencia de su ley, de la obediencia de amor, porque no es una obediencia obligatoria la que usted pide. Usted nos llama, mas sin embargo hemos renegado al pacto que usted desea implementar en nuestro corazón y en nuestra mente para que nosotros podamos llevarlo a la práctica, Señor. Perdónenos porque nos hemos equivocado, pero en estos momentos le suplicamos que pueda bendecir a nuestros hermanos también que nos escuchan, que nos están viendo. Usted los conoce a cada uno por nombre, suplicándole su compañía siempre y rogándole, Señor, que nos ayude a llevar a la práctica su palabra, porque se lo suplicamos en el nombre santo, nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amén.